Dentro de lo que recuerdo, también tengo en mente que usted ha hecho un excelente trabajo de deconstrucción sobre lo que usted llama el motivo de el narcisismo y, como ya lo dijo, de Edipo. Y por una vía que a mí me parece Sí, particularmente interesante, y es, como usted lo menciona, el poder construirse subjetivamente en la relación con un otro y haciendo la aclaración con más de un otro. Acá quiero hacer un paréntesis para soltarle la palabra, doctor. Es que recuerdo que, por ejemplo, un René Caes, en un texto más o menos reciente, del 2007, como el singular plural, dice precisamente que dentro del mismo psicoanálisis hubo una revolución copernicana cuando se dejó de pensar el inconsciente como algo que se estructuraba solo en la relación objetal uno a uno, y que era algo así como una propiedad del individuo, de la persona. Pienso que los grupalistas y usted también, aunque no es un psicoanalista oficialmente reconocido como grupalista, pienso que van en esa onda de hacer una revolución copernicana dentro del psicoanálisis, al poder estallar, si me permite la expresión, esa relación objetal que era sagrada para pensar el surgimiento del inconsciente. sí, con un matiz que hay que observar, pero sí, Bertolucci, el director de cine, Bertolucci, ¿no? El director de Último Tango en París, Sí, señor. decía que el inconsciente no era propiedad privada. Eso está muy bien. El inconsciente no es mi propiedad privada, mi inconsciente que guardo en un rinconcito de mi cerebro o no sé dónde. El inconsciente es un ente justamente descentralizado, que no está cortado por individualidades de esa manera. Hoy predomina efectivamente una idea de entre, pero hay que advertir una diferencia. Están quienes hablaron de entre, pero grupalmente, pero pensando que las cosas se daban entre individualidades ya constituidas que entonces se agrupaban. Exacto. Juan, Pedro y yo nos agrupamos, si somos, pero nos agrupamos después que Juan, Pedro y yo nos hemos constituido individualmente. Esa es una idea de entre y de grupo insuficiente. Hay que pensar al revés. Primero hay un entre, y de ese entre en algún momento se van diferenciando cosas que voy a llamar Juan, Pedro y yo. Pero el entre es previo a la formación de individualidades. Ahí está la verdadera revolución, porque si no es insuficiente. Si yo digo esto es entre lugares ya constituidos, primero se constituyó el lugar y después se vinculó. El Exacto. psicoanálisis procedió así, ¿no? Primero había una individuo, por eso Freud primero pensó que no había relaciones con otro, hablaba de autoerotismo, narcisismo, Exacto. recién después llegaba la relación con otro. Primero uno se constituye, después se relaciona. Pero toda la psicología de la época pensaba así, no era que sí, Freud solo, no había manera de pensar otra cosa. Hoy no pensamos así, pensamos, primero está el encuentro, y en el encuentro se van, por ejemplo, el paciente y el analista forman un entre que es singular, único de esos dos, porque con otro paciente el analista va a ser distinto. Entonces hay primero un entre del cual se va diferenciando cosas, regiones, y no primero individualidades que deciden luego sumarse, asociarse, pero una vez que están terminadas de hacer, ¿no? Exacto. Eso sería el matiz importante propio de nuestra época, al que se refiere Caes en realidad. Ujú. Caes está pensando por ese lado, por el lado de que primero hay un entre que nos va constituyendo, Exacto. no que nos constituimos individualmente en un uno a uno o por el complejo de Edipo y después Freud llegaba a pensar incluso que la socialización venía después del complejo de Edipo. Tal cual. Primero complejo de Edipo, después nos socializamos y en realidad estamos socializados de entrada, no hay
un comienzo, algo que haya que hacer antes de socializarse. No existe eso. Es un problema, es una pregunta que ha caído, es irreal ya, no tiene sentido, digamos, Exactamente. ¿no? Sí, Este, ya a estas alturas del psicoanálisis es imposible seguir sosteniendo esa posición original de Freud, ¿no? Pero para no deslizarnos del tema, junto a este asunto de la constitución previa entre, para luego sobre ese nivel transpsíquico, sí, ir sí, haciendo procesos de subjetivación. Además de ese tema, yo también rescato en su trabajo, en su pensamiento, que usted explica esa primera relación madre-bebé y ese surgimiento del inconsciente y del psiquismo de una manera también, valga retomar lo que venía diciendo de el poscolonialismo, porque casi siempre en la tradición freudo-kleino-lacaniana, haciendo la aclaración que Freud da para muchas posiciones, pero si lo amarramos con Klein y con Lacan ya sabemos de qué Freud hablamos, hay una idea de que el inconsciente se estructura es netamente o en gran medida por la transmisión del deseo inconsciente de la madre. Y ahí es donde lo amarro con descolonizar, ¿no? Porque en sus lecturas encuentro una idea, la palabra libertad tiene una mala prensa en el psicoanálisis después de Lacan, pero sí encuentro que usted le separa, al igual que Winnicott, un lugar de autonomía, de soberanía o por lo menos también de participación, aun cuando sea un neonato en la sí. producción de su inconsciente. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, una vez tuve, ahora que preguntas esto, me acuerdo de una pequeña polémica que tuve con un colega amigo, Jerusalinsky, que es muy lacaniano, este, donde él decía que la madre y el bebé, todo lo pone la madre, prácticamente. Yo le decía que el bebé es un socio de la madre, que el bebé aporta lo suyo, lo que Winnicott llama espontaneidad, Exacto. aquella dimensión imprevisible que no es reducible a que el otro se la enseñó. Jerusalén me decía, no, el bebé como socio aporta, si aporta un 1% es mucho, es un socio que no aporta casi nada. Ahí estaba esa diferencia, efectivamente, porque yo pienso que si uno quisiera hacer una especie de pequeña dialéctica hegeliana en este asunto, diría, primero en Freud está el uno, las cosas se organizan a partir del uno, Ujú. del individuo que se va formando intrapsíquicamente y después se relaciona. Con Lacan esto sufre una inversión. Las cosas empiezan desde el Ujú. otro con mayúscula. Lo primero es el otro, ¿no? Esto tiene, apareja ahí una serie de ventajas. A partir del otro trajo una serie de progresos en el psicoanálisis, avances en muchos campos, incluso clínicos. Pero no deja de ser una inversión y las inversiones, como dice Derrida, tienen un efecto limitado porque se mantienen en el mismo terreno de la problemática. Yo diría que después de esto viene un tercer periodo que sería ni uno ni otro, las cosas empiezan en un entre, En ¿no? el encuentro. En el encuentro y además hay más de un, esa es una idea que yo tengo, no hay un punto de, es una idea que también le debe mucho a Derrida, no hay un punto de partida absoluto. Yo digo siempre, las cosas, el psicoanálisis mismo, yo digo, empezó varias veces. Toda cosa empieza varias veces. Nuestra vida empieza varias veces, que según el caso se fechan así o asá. No hay un punto de partida absoluto a partir del cual se va derivando todo. Todo empieza varias veces, ¿no? Y esa desaparición de un punto de partida absoluto, único, me parece que es importante. Cuando se dice cuándo empezó tal cosa, este,
En realidad la respuesta siempre hay que pluralizarla, nunca empieza. Y otra idea muy rica de Winnicott es, yo la saqué mucho provecho, los padres no son causa del niño. Es una diferencia muy grande con Lacan. Los padres no causan nada en el niño. Los padres son condiciones. Los padres generan condiciones que pueden ser más favorables, más desfavorables, más, como dice Winnicott, facilitadoras, o más, como dice Winnicott, interferidoras o atacantes. Pero no son causa de lo que le pasa o de lo que hace el niño. Sí. Ese salirse de la teoría causa-efecto, el niño como efecto de los padres, es un ambientalismo de lujo, finalmente, de lujo porque es un ambientalismo verbal, pero es un ambientalismo a fin de cuentas, el niño como efecto de los padres, que a los padres les gusta mucho eso, a los padres les gusta pensar que ellos son los responsables de todo lo que al niño le pasa, bueno o malo, aunque sean síntomas de los que vienen a quejarse, pero se atribuyen enseguida, yo soy el causante de esto. No, los padres no causan. En todo caso, condicionan, y eso es bastante, ya, poner condiciones, pero no es lo mismo que se sale de la relación causa-efecto. Eso Bien. me parece muy fundamental como para pensar en psicoanálisis, ¿no? Sí, Para sí, pensar sí. en libertad también. Ahí se introduce el margen para la libertad. ¿No? La libertad de algo que sea propio, Ah, digamos. No propio por esencia, sino propio en el porvenir. Lo propio está siempre en el porvenir, está siempre por hacerse. ok, muy buena este apunte de la diferencia entre la esencia y el porvenir, porque entonces quería pasar al otro flanco, ¿no? Y es que, por ejemplo, a Winnicott a veces se le critica, a mi forma de entender, mal, porque se le asocia, digamos, su concepción del proceso transicional y de las raíces verdaderas del self, se suelen asociar con el concepto de la psicología del yo norteamericana, de las áreas Sí, libres de conflicto. ¿Cómo se sí. podría desde su pensamiento desambiguar para si hay de pronto alguien equivocado o malintencionado que pretenda llevarnos allá, poder defendernos de esa acusación? No sé si malintencionado, pero son lecturas. Hay que pensar que los trabajos de lectura de Winnicott empezaron hace muy poco. Yo mismo hice, en ese libro sobre la violencia, intenté un trabajo de lectura de Winnicott porque la suposición que tenían los psicoanalistas hasta la década del 90 era más o menos que a Winnicott no había que leerlo, porque era muy fácil y se leía solo, lo cual es muy peligroso, confundir una exposición sencilla con algo fácil, porque lo sencillo puede ser complejo, Ujú. ¿no? Es sencillo pero complejo, no es simple. Entonces, hace poco se empezó a problematizar y empezaron a surgir la idea de que a Winnicott había que tomarse el trabajo de leerlo y ver qué corno quería decir con esto y con lo otro. Cosa difícil porque Winnicott rehuía además, Ajá. Winnicott rehuye el vocabulario teórico del psicoanálisis, lo elude todo lo que puede. No le gusta el vocabulario psicoanalítico, más bien pone el propio. Y en el propio no le gusta tampoco el efecto de supuesto rigor académico. Entonces varía, oscila, ¿no? Lo transicional en este sentido no está libre de ningún conflicto. Lo transicional en sí mismo es conflictivo, digamos. El conflicto está ahí al nivel, por ejemplo, en esa paradoja de, por ejemplo, supongamos, dar vida, animar con vida a un juguete sabiendo que no está vivo, ¿no? Porque el juguete en Winnicott, que es el nombre del objeto transicional popular, sería un juguete. El juguete está vivo para el niño. El niño no tiene la idea biológica de vida, más bien, así como le atribuye fácilmente vida psíquica a un animal, con mucha más facilidad que el adulto, el niño le atribuye vida a sus juguetes también,
como en un poco como en esa saga de Toy Story, donde está también esa animación del juguete. Bueno, entonces el juguete está vivo, pero el niño además, pero el niño no está loco, no es un delirante, no es un psicótico que delire. Entonces está vivo, pero sabe que no está vivo. Ahí hay un efecto de renegación, de ya sé que esto no está vivo, pero yo lo trato como un ser vivo al que animo. Y esa paradoja es conflictiva e inestable, digamos, ¿no? Así que no tiene mucho que ver con una supuesta área libre de conflictos, ¿no? Esa es una lectura más derivada de ciertas ideas del yo de Freud que de Winnicott, ¿no? Claro, claro, sabemos que hay una diferencia grande entre el concepto de yo de Freud y el de self de Winnicott, ¿no? No Sí, solamente por las justamente, tradiciones epistemológicas alemana e inglesa, sino también dentro de la misma teoría psicoanalítica. sí, incluso habría que corregir un poco la traducción. Yo prefiero no traducir el término self, porque se traduce habitualmente por sí mismo. Y esa es una traducción un poco excesiva. El self es el sí. Eh, sí mismo sería self-sameness, que algunos autores usan para decir sí mismo. Ok, El self es el sí. El efecto self, el self es un indicador de subjetividad. Supongamos, yo entro a un lugar, entro a un negocio y está vacío, no hay nadie. Y yo no veo a nadie y yo digo, ¿hay alguien acá? Pregunto, ¿hay alguien? Hay alguien que responda, ¿no? Entonces de pronto escucho que alguien me dice, sí, acá estoy yo. Eso es el self, no el yo, sino esa referencia de acá hay alguien que responde como subjetividad. Eso es el self, ¿no? Esa respuesta que responde a alguien que no es una máquina, un robot, una grabadora, responde un ser vivo, subjetivo, subjetivamente vivo. Ahí está el efecto de self, que después tiene muchas complicaciones. Y por otro lado, el verdadero self siempre es una especie de promesa por llegar, ¿no? Como la tierra prometida del Antiguo Testamento. No tiene una localización. El falso self sí, porque el falso self tiene que ver con una adaptación social protectora de lo más íntimo. Pero lo más íntimo nunca lo termino de conocer, digamos. Lo más íntimo siempre se revela en alguna acción que me sorprende. Winnicott habla de esto cuando dice que el efecto más importante de un psicoanálisis es sorprenderse uno mismo sorprenderse de lo que acaba de decir o de hacer. Ese momento es el de revelación de un verdadero ser. Me sorprendo con algo que no esperaba de mí. Que puede ser una ocurrencia, un dicho, un acto, un sentimiento, una acción, lo que fuera, no interesa. Pero me sorprendo con eso. Él dice que en el psicoanálisis hay que buscar eso, que el paciente se sorprenda. Eso no se va a hacer con interpretaciones siempre las mismas, interpretaciones canónicas. El paciente no se va a sorprender porque le diga a usted quiere la posesión de su mamá y su papá. Eso no va a sorprender a nadie. Cuando el psicoanálisis pierde la capacidad de sorpresa, ya se vuelve un lenguaje muerto. En ese sentido, entonces, su concepción del proceso clínico y de la intervención del analista en ese proceso estaría como más cerca al buen arte, ¿no? El buen arte no es tanto el que transmite un concepto, sino el que deja impactado, ¿no? El que genera algo en quien lo especta. Y sí, claramente yo me pronuncio por el psicoanálisis como artesanía, como algo del arte y no te comparto el rechazo en ese sentido tanto de Winnicott como de Lacan por la palabra técnica. No hay el psicoanálisis tiene algunos trucos técnicos, algunos pequeños dispositivos técnicos, pero no es una técnica. En primer lugar, porque la técnica
no se interroga nunca. El técnico nunca se pregunta por lo que hace, por el sentido de lo que hace. No se pregunta si tiene que fabricar una bomba, no se pregunta por la ética de la guerra. Fabrica la bomba y que sea lo más eficaz posible. En la técnica no hay preguntas. La ciencia se hace preguntas, la técnica no. Entonces, cuando algo se consolida como técnica, ya no hay más preguntas, hay un saber hacer, ya esto lo sé hacer y lo hago siempre así, un know-how. Pero eso no es psicoanálisis. El psicoanálisis no es una técnica que pueda hacerse siempre igual para todos igual, en serie, aplicando. También rechazo por eso mismo la idea de aplicar algo, ¿no? Aplicar un saber de un paciente a otro, digamos, aplicar un conocimiento o el psicoanálisis, lo que se llamó el psicoanálisis aplicado, ¿no? Que hacía lecturas reduccionistas de distintas obras de arte o de películas o de lo que fuera. No, no hacemos técnica. El técnico, hay otras terapias que se basan en técnicas, pero no el psicoanálisis. De acuerdo, estamos completamente de acuerdo. Ya vamos haciendo el cierre. La pregunta del segmento final sería, sin pretenderle pedir que haga futurología, ¿qué perspectivas, qué porvenir ve usted para el psicoanálisis en el siglo XXI? Desde un punto de vista científico o de rigor de pensamiento y también desde un punto de vista histórico-político. Es difícil. Por un lado, el psicoanálisis tiene una ambivalencia, diría yo. Es un movimiento que se plantea como revolucionario, pero que luego institucionalmente es muy conservador, ¿no? Le cuesta mucho tomar del otro. Daniel Stern se preguntaba justamente por qué el psicoanálisis era tan lento en dejar ingresar ideas interesantes y concepciones, descubrimientos interesantes que venían de otros terrenos. Por ejemplo, descubrimientos de las neurociencias. Pues, particularmente esto porque en muchos descubrimientos de las neurociencias en realidad avalan o confirman intuiciones clínicas o hipótesis teóricas del psicoanálisis que en su momento no tenían cómo avalarse. Y sin embargo el psicoanalista se muestra muy resistente, se siente amenazado por las neurociencias. Entonces, en ese sentido, el psicoanalista tiene esa posición. Por otro lado, yo creo que el psicoanálisis tiene algo muy vivo, que aunque parezca que desapareciera el psicoanálisis, reaparecería de otra manera, bajo otra forma, en otro momento. Creo que hay cosas del psicoanálisis que, en ese sentido, no son fáciles de destruir. El psicoanálisis ahora no está de moda como lo estuvo en otra época, algunos lo dan por superado y qué sé yo, aunque en realidad, yo diría del psicoanálisis lo que dijo el general Perón de su propio movimiento en su primera presidencia. Perón dijo, no es que nosotros seamos buenos, es que los otros son peores. Perón a veces tenía frases muy humorísticas, esta era una, y yo creo que al psicoanálisis le pasa eso, no es tanto lo bueno que es, sino que las otras terapias que han aparecido, como la cognitivo-conductal, no tienen una consistencia para oponérsele o sustituirlo. Yo a veces he deseado que venga un post-psicoanálisis, ¿no? Pero un post-psicoanálisis, no un anti-psicoanálisis, sino un post que es otra cosa. Algo de ese post seguramente habrá, pero el psicoanálisis resiste, digamos, y muchos filósofos contemporáneos lo han ayudado mucho a resistir, porque gente como Derrida, Deleuze, hizo mucho por
valorizar el psicoanálisis, ponerlo en pie de igualdad incluso con proposiciones filosóficas, darle un lugar, reconocerlo, darle consistencia. O sea que confío en que el psicoanálisis va a poder abrirse paso. Tiene que temer más que de sus enemigos, más que el psicoanálisis maldecir al psiquiatra organicista o ponerse en contra de los psicofármacos, que es otro tic que tienen algunos psicoanalistas, de absurdo, o ponerse, verle el enemigo en el conductismo o en no sé qué. El psicoanálisis tiene que desconfiar de sí mismo, tiene que desconfiar de sus propias tendencias conservadoras, que pueden ser muy autodestructivas, como por ejemplo a veces seguir repitiendo las mismas cosas que ya se han demostrado insostenibles sobre la sexualidad femenina, o sobre la sociedad, o sobre lo que fuere. Así que el principal enemigo que tiene el psicoanálisis es el propio psicoanálisis, digamos, y no un enemigo en otra corriente psicológica o en una corriente médico-psiquiátrica, aunque se muestren hostiles al psicoanálisis, no le pueden hacer el daño que sí le puedan hacer un psicoanálisis reaccionario y conservador. Así que de eso depende el futuro del psicoanálisis. Y en ese sentido, todo lo que sea líneas teóricas, yo rechazo mucho el concepto de línea. Yo creo que un psicoanalista tiene que tener una posición, sí, una posición tomada, no puede agarrar todo, tiene que tener una posición que eso implica inclusiones y exclusiones, lejanías y cercanías. En cambio, no tiene que tener una línea. La línea es algo militar, marchar en línea, la línea es obediencia. Y al psicoanálisis no le viene bien eso, ninguna línea. Por buena que parezca, no hay ninguna línea. Por el hecho de ser el efecto de línea va a ser negativo, va a ser malo. Porque Foucault nos enseñó a ver eso, ¿no? Como eso derivaba de un orden militar que luego se había llevado a instituciones educativas, médicas, ilusiones de todo tipo. Así que eso diría. Coincido con Derrida, yo adopté el programa que propuso Derrida en el 2000 para el psicoanálisis del siglo XXI. En los estados generales del psicoanálisis, Derrida propuso que el psicoanálisis en el próximo siglo se aboque al estudio de las problemáticas del dominio, del poder, del control, de la soberanía, tanto en lo micro como en lo macro. Yo personalmente estoy con ese programa y estoy tratando de desarrollarlo a cabo en la medida de mis fuerzas, por supuesto, y con ayuda de mucha otra gente y de muchos otros textos. Pero creo que ahí el psicoanálisis tiene mucho que decir en las problemáticas de dominio, de control, de soberanía, de poder, de jerarquía, ¿no? Repensar todas las cuestiones de poder. Deleuze y Guattari también han hecho mucho aporte a eso con toda su idea de lo transversal, lo que no es vertical, digamos, ¿no? Freud, Lacan y Klein se manejaron con modelos verticales, donde arriba de todo estaban ellos, ¿no? Winnicott, en cambio, escribe una frase que para mí es todo una ética. Él dice: nunca supe andar detrás de nadie, ni siquiera detrás de Freud. Andar detrás es andar en línea, ¿no? Formando una fila. Eso es lo que el enemigo del psicoanálisis es todo lo que nos haga formar fila. Ok. Digamos. Andemos sueltos, mejor. En Cuando los chicos colectivo, juegan, cuando los chicos juegan andan sueltos. juntos y sueltos al mismo tiempo, ¿no? Esa es la paradoja. Sí, ahí está, juntos y bien juntos, pero sueltos. Sí. Está bien. Ahí está. Y Así también, tenemos que andar en política, juntos pero sueltos. exactamente. Y para que no se nos surja un centro que venga a dominarnos, también
pensar que la unión de ese estar juntos pero sueltos también es por el compartir gustos, como decía Winnicott, que se formaban los grupos, ¿no? Efectivamente, son cosas que se van formando. Bueno, uno tiene piel con ciertos autores, ¿no? Con ciertos autores, con ciertas prácticas, con ciertas estéticas, con, sí, sí, desde ya. Desde ya. Parece ser que hará falta más cómplices que jefes y policías entonces en el psicoanálisis. Jefes y policías siempre hay demasiados candidatos, ¿no? Cuanto menos haya, mejor. Exactamente. Doctor, hemos llegado ya al límite del tiempo y también, digamos, de la estructura que habíamos considerado para esta oportunidad. Eh, yo le agradezco por tercera vez el tiempo que nos ha sacado, su generosidad, pero personalmente también agradezco a la vida, no solamente por esta oportunidad de nosotros poder sentarnos a hablar y compartirlo con otras personas que quieran verlo, sino también agradezco la oportunidad un poco azarosa, porque no había nada predeterminado para que así sucediera, de habernos encontrado, de haberlo conocido y sobre todo de haber podido tener acceso a su trabajo, a su pensamiento y también a la calidad de persona que usted es también en lo personal, en lo individual. Muy amable, doctor, por su tiempo. Frank, para mí también ha sido un placer cuando nos conocimos en Buenos Aires, en mi consultorio. Usted llegó y lo que me gustó cuando lo fui conociendo, me di cuenta rápidamente que usted tenía su propia búsqueda, que no venía no venía como a ser instruido en alguna verdad revelada, sino que venía a pensar y valoro mucho, pienso que está llamado usted a hacer una gran carrera, espero en Colombia, o donde se le ocurra luego instalarse si no esto fuera en Colombia. Tiene una gran capacidad intelectual y de apertura que ojalá la tuvieran más a menudo mis colegas. O sea que muchísimas gracias a usted por esta ocasión. Hemos tenido un diálogo que he disfrutado mucho. No me ha fatigado para nada, al contrario. Y quedo a sus órdenes y sigamos en contacto.